Japón, 22 de febrero de 1803. Nos encontramos en las costas del país del sol naciente y nos tenemos que imaginar a un grupo de pescadores de la época, un poco más que samuráis, pero bueno, vestidos de la época de los samuráis, ¿no? Con esos kimonos, nos lo tenemos que imaginar en sandalias, faenando en la costa con sus redes y sus barcos de caña. Pues un grupo de pescadores de las costas de Japón vio ese día algo que escapaba a su comprensión, y es que vio lo que tenemos en pantalla. Era una especie de barco, un barco de unas características muy extrañas, unos 5 metros de largo por 3 metros de ancho. En la parte inferior, según dijeron, porque claro, ellos lo vieron flotando en el mar y dijeron, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces se acercaron y lo remolcaron hasta la costa. De esta forma pudieron observarlo con mayor detalle y vieron, con tal y como está representado en el dibujo, una especie de cuenco de arroz doble. Hoy en día podemos ver que tiene pues, la forma de lo que casi que podríamos decir con toda seguridad que es un platillo volante, ¿no? Tiene la misma forma, la misma distribución. Los pescadores dijeron que la parte inferior estaba recubierta de láminas de bronce, láminas de metal. Varía según el tipo de la versión de la historia, pero la parte inferior estaba hecha de metal. La parte superior era de madera y tenía como ventanas. Las podemos ver aquí en la imagen, tienen pues bueno, unas pequeñas ventanas de cristal a través de las cuales se asomaron y vieron que el barco por dentro estaba hueco, todo hecho de madera, incluso la parte inferior, pero que estaba revestida de metal, y estaba también todo recubierto como de una escritura muy extraña, una escritura que ellos no comprendían. Fue debido a esto, aquí tenemos otro dibujo, que bautizaron a la nave como Utsuro Bune, que significa barco vacío. Fue cuando estaban mirando por la ventanilla de la nave que del interior, salió una joven de cabello pelirrojo con largas mechas blancas, mechas que decían que podrían ser de un color artificial hecho incluso con crines de caballo. La muchacha, joven de entre 18 y 20 años de edad, hablaba un idioma que ellos no comprendían, era un idioma extranjero que tampoco supieron localizar de dónde venía. La joven se mostró muy educada y muy amable con los pescadores, y lo curioso es que en todo momento llevó en sus manos una caja blanca, una caja de dimensiones no demasiado grandes, y que no permitió que nadie tocara ni se acercara a ella. Fue lo único con lo que se mostró un poco más arisca. Podemos ver en la imagen, ¿no? a esa joven, ¿no? De rostro bellísimo, según las crónicas. Bueno, pues aquí difiere un poco la historia entre unas versiones y otras. Una versión, la más famosa, dice que la joven estuvo un tiempo con los pescadores, pero que finalmente un anciano del lugar dijo que podría ser la princesa de un reino lejano, que hubiera sido pillada en adulterio con un amante. Entonces gozaría de muy buen prestigio en su hogar y no fue ejecutada, sino que fue exiliada, y que dentro de la caja blanca lo que estaría sería la cabeza de su amante, él sí decapitado. Entonces por eso ella no dejaría que nadie tocase la caja. Eso es la teoría que expuso en la crónica ese anciano. Entonces dijeron que lo mejor que podían hacer era dejarla de nuevo en el mar. Y así fue lo que hicieron. La joven, sin oponer resistencia, montó de nuevo en el barco, en el Utsuro Bune, y se hizo a la mar. Se internó en ella y en ella desapareció. Bueno, son muchas las teorías que han salido acerca de este acontecimiento tan extraño, tan llamativo. Podemos ver que también la mujer vestía ropas muy extrañas para la época.
El mayor experto posiblemente de este tema del Utsurobune sea Tanaka Kazuo, que es un profesor de la Universidad de Gifu. Este profesor en el año 2000 ha escrito varios libros analizando el tema, y en el año 2000 dijo que en las crónicas se sitúan los hechos en dos playas con nombres antiguos de la época. Bueno, pues ninguna de esas dos playas existe en la realidad. ¿Dónde está el hecho? Curioso. Es que gracias a unos documentos más antiguos todavía de los que había, porque hay 11 crónicas en total que recogen estos hechos, pues retrotrayéndose hasta el origen mismo de la historia, un documento que data del propio 1803, se recoge el nombre real de esas playas y se ubica en la actual prefectura de Ibaraki, en las playas de Ibaraki. Entonces comienza a tirar del hilo el profesor Tanaka y poco a poco va viendo, ¿no?, las distintas aristas de la historia, porque son muchas las teorías que se han dicho al respecto. La primera y la más grande que se puede hablar sobre ello es: ¿esta historia es real o es ficción? Bueno, hay quienes dicen que puede ser una ficción porque la mitología japonesa está llena de historias de princesas que llegan como a la deriva en el mar y que llegan a las costas de Japón, allí hacen algo muy grande, muy importante, y que después desaparecen. Entonces, pues algunos autores defienden que esta no es sino otra historia más. La cosa es que el profesor Tanaka dice: bueno, y si esta es otra historia más, ¿por qué en 1803 multitud de autores, multitud de libros, multitud de intelectuales? ¿Por qué hace boom esa historia en ese momento? Y sobre todo, ¿por qué todas las versiones, las 11 versiones, recogen un platillo exactamente de esa forma? Si fuera una invención, lo más lógico, y esto que estamos viendo son documentos originales, lo más curioso, o sea, lo más característico, ¿no?, que si fuera una falsedad, una imitación, pues cada uno fuera contando una historia diferente. Pero para el profesor Tanaka, que la historia, que los platillos que aparecen recogidos en cada una de las crónicas mantengan siempre más o menos las mismas características, dice que le da la sensación de que podemos estar ante un hecho real. Después está una pregunta clave: ¿quién era esta joven? ¿Qué hacía en un barco de estas características? Podríamos encontrarnos entonces ante un caso de naufragio. En 1803 Japón todavía se encontraba cerrada a los extranjeros, por lo que cualquier barco que llegase, pues claro, supondría toda una especie de revolución para los aldeanos. Sería gente de aspecto muy extraño, gente con ropajes muy extraños, que hablasen una lengua que ellos no podían comprender, ni siquiera conocer, que también tuvieran una escritura totalmente desconocida para ellos. Y además aquí se da un hecho muy curioso, y es que, según la historia, esta joven tenía el pelo de color rojizo con mechas blancas. Y curiosamente, sostienen algunos autores que en la Rusia zarista era costumbre que las esclavas pelirrojas llevasen mechas blancas. Entonces no sería nada descabellado el que este avistamiento, esta historia, no se tratase sino de un caso de un naufragio de un ballenero ruso y que la única superviviente del mismo fuera esta muchacha. Aún así, esto pues no terminaría de esclarecer el porqué de ese cuidado con la caja, que podría ser incluso un recuerdo preciado de ella, un relicario o algo así, lo cual también tiene bastante sentido. Pero hay dos cosas que hacen que esta teoría pues no sea ni mucho menos del todo aceptada. Y es que, en primer lugar, las playas de Ibaraki están justo en el lado opuesto de Japón, de donde deberían quedar los naufragios de los barcos rusos. ¿Por qué? Porque Japón, digamos que hace frontera con Rusia en el mar de Japón.
Y eso está en la parte del norte, en las costas del norte de Japón. Pues Ibaraki está en las costas del sur. Es decir, el agua del mar que baña a Ibaraki es del Océano Pacífico, no del mar de Japón. Entonces, que un naufragio hubiese llegado hasta allí es cuanto menos algo prácticamente imposible. Por otra parte, está lo que hemos dicho al principio. En aquella época Japón se encontraba cerrada a los extranjeros. Si hubiese habido un caso de un naufragio por el cual extranjeros hubiesen llegado al país japonés, se hubiera desarrollado una investigación oficial por parte de las autoridades para determinar las causas del naufragio, para determinar el número de extranjeros que tocaron suelo japonés, para determinar qué se hizo con aquellos extranjeros. Entonces todo eso hubiera dado lugar a un gran número de información oficial y de documentos oficiales que en este caso no existen. Entonces, esta teoría del naufragio, pues también podemos decir un poco que hace incluso un poco de aguas. Después también el profesor Tanaka descubrió algo muy curioso, y es que podría haberse tratado todo de un... Vaya, se ha quedado esto pillado, no pasa nada. Que podría tratarse todo de una campaña de propaganda de los sacerdotes de un santuario cercano a Ibaraki, porque uno de los documentos más antiguos que se tiene, el primero en orden cronológico, pero no se sabe si efectivamente fue el primero, recoge a la muchacha con las ropas de la diosa del santuario local. Entonces el profesor Tanaka dice que todo podría haber sido solamente una estrategia de los monjes del santuario para captar peregrinación, para volver famosa el templo de nuevo y hacer que más peregrinos viniesen a él. Sin embargo, una vez más, esta teoría vuelve a no satisfacer del todo al profesor Tanaka, y es que él dice que, claro, tiene sentido, es posible, pero que eso no explica que entonces los otros 10 documentos que existen, cada uno recoja a la mujer pues de ropas diferentes y que sea solamente en ese documento donde se recoge con las ropas de la diosa de aquel santuario. Entonces, bajo el criterio del profesor Tanaka, lo que hicieron los monjes es aprovechar la oportunidad y, ya que había tenido lugar aquel suceso, redactar la crónica e intentar que se hiciera famosa, intentar que se diera a conocer y promocionar a su diosa, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces es un cambio de matiz importante. Para el profesor Tanaka no es que los monjes inventaran el suceso, sino que los monjes utilizaron el suceso para darse publicidad. Y luego, por último, pues tenemos la teoría del platillo volante, y es que no es ni mucho menos algo alocado, ¿no? El hecho de que con las imágenes que hay, pues bueno, es que llevan a lo que hoy en día conocemos por platillo volante de una forma muy poderosa, porque guarda una similitud cuanto menos, importante, ¿no creen? Estas imágenes son de unos inteligencias artificiales, ¿no? Que han hecho y ilustran el caso de una forma espectacular, creo yo. No sé, ¿ustedes qué creen? Porque esto es lo bonito de esta historia, ¿no? Cada uno se puede quedar con una versión u otra, la que más les convenza. En este caso, yo debo de decir que no tengo nada claro qué pudo haber ocurrido allí. No sé, la verdad, no. Claro, es que cada teoría tiene su propia refutación, ¿no? En este caso deben de ser ustedes, queridos oyentes, queridos espectadores, quienes decidan qué teoría les convence más. Igual fue un caso, ¿no? De un aterrizaje forzoso, algún accidente marítimo, ¿no? Por parte de un platillo volante, o a lo mejor fue un naufragio, una campaña de publicidad, o a lo mejor nunca existió. Pero el caso es que desde hace 200 años este suceso, este avistamiento,
ha tenido completamente descolocado a muchos investigadores y que a día de hoy sigue siendo un grandísimo misterio, porque no está, ni mucho menos, nada escrito. Deben de ser ustedes quienes decidan por sí mismos. ¿Te gusta nuestro podcast? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. O también puedes seguirnos en Twitter, Facebook, eBooks, Spotify y en la web de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.